nos ha estremecido lo que ocurrió ayer en el Internado Nacional Barros Arana, con la explosión en uno de los baños que termina con más de 35 jóvenes heridos. Hay 5 que se mantienen en extrema gravedad y María Paz Ortiz nos va a contar más detalles de lo que ha ocurrido, sobre todo de las reacciones que ha habido luego de este incidente. Hola Matilde, buenas tardes. Claro, con primero la preocupación por el estado de salud de estos jóvenes, de 35 heridos iniciales, 10 fueron dados de alta, pero se habla también de 11 de ellos que se mantienen en estado de gravedad, 5 de gravedad extrema. Estamos hablando de personas que se debaten entre la vida y la muerte. Ese es el contexto y por eso también la gravedad, lo necesario que es tomar medidas. Y esta mañana, muy temprano, a las 7 de la mañana, se reunió el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, con autoridades a nivel municipal, la comuna de Santiago, también a nivel nacional. Él dice esto es un problema a nivel nacional, es muy grave, lo definieron como tragedia también algunos miembros del gobierno. La ministra del Interior del Palacio de la Moneda, que también fue categórica en condenar el hecho en sí, decía esto no es aceptable, ¿no? La confección de material explosivo para una manifestación no es aceptable, y fue también lo que repitió el ministro esta mañana, pero abordaron también cómo se reacciona, ¿no?, ante este hecho que causó mucha conmoción en la comunidad educativa en sí también, por supuesto, y se habló entonces de 3 dimensiones. Ese fue el gran acuerdo de la primera reunión de esta jornada. Hubo más durante ya más entradas las horas de la tarde, pero la principal con el ministro es determinar estas 3 dimensiones. Una dimensión en donde se van a hacer cargo también de la parte psicosocial de la comunidad educativa, es decir, también velar por la salud mental de los jóvenes, además de lo más inmediato que es la física, la recuperación de quienes todavía están en un estado de salud muy, muy complejo, pero también qué pasa con los apoderados, el resto de la comunidad, los jóvenes que no fueron afectados de forma física, pero sí psíquicas, y que se van a implementar herramientas que ya existen, herramientas que tiene el MinSal en materia de salud mental, herramientas que tiene Mineduc para hacer cierta medición, herramientas que tiene Junaev también disponibles. Eso para esa dimensión. Luego viene la dimensión educativa, cómo cerrar un año complejo, cómo cerrar también el año luego de esto que ocurre. Hoy día no había clases, mañana tampoco, se espera que retomen el día lunes, pero hay que buscar también cómo se retoma esa parte. Y lo tercero es la dimensión de la seguridad, cómo se aborda también algo de este tipo con la gravedad, con el relato de los bomberos también, que dicen que parecía un centro de acopio de combustible el interior de este baño en donde ocurre esta explosión. Vamos a revisar lo que decía el ministro esta mañana. Junto con lamentar esta situación, también queremos condenar muy enfáticamente los hechos de violencia. Las bombas Molotov son un arma con un potencial destructivo, de generar daño. No hay ninguna razón para calificarla como movilización social, toda vez que incluso detrás de esta acción ni siquiera hay demandas, no hay rostros, no hay propósitos. Por lo tanto, también quiero hacer un llamado a que no validemos estas acciones sin sentido, estas acciones irracionales. Se va a hacer una intervención ad hoc a la situación del INBA y por tanto van a devenir en la generación de instrumentos específicos que tienen relación con la situación del INBA. Claro, el ministro decía acá es un hecho de mucha gravedad, y de hecho también estaba el delegado presidencial en esta reunión inicial de la mañana para dar cuenta y repetir algo que se anunció también ayer desde el Palacio de la Moneda, esta querella criminal contra quienes resulten responsables. Ahí decía, no nos vamos a perder en la búsqueda de quienes son responsables por la gravedad de esto, porque también hay que esclarecer si todos los que están heridos de gravedad, que están en un estado de salud complejo, estaban involucrados o no en la confección de este material inflamable o explosivo. Hay que determinar ahí qué ocurría, cuál era el objetivo, si hay adultos también dentro de esto, o si habían otros grupos quizás más organizados también que estaban comandando lo que estaba ocurriendo al interior. Así que hay harto que esclarecer. De hecho, también durante la misma jornada había algo ocurrió en el patio del colegio, que se hablaba de una lista negra, también donde utilizaron o manipularon fuegos artificiales, y luego de eso ocurre
esta explosión en el baño, pero decían que eran contextos distintos, una actividad que sí era del interior de la comunidad versus también esta convocatoria. Ese material habría estado siendo fabricado para una convocatoria que tenía relación con los emblemáticos en un nivel más general, los colegios emblemáticos de la comuna de Santiago. Así que vamos a revisar lo que decía el delegado presidencial al respecto. Estos hechos efectivamente son de la máxima gravedad, son intolerables y en ese sentido vamos a trabajar activamente con el propósito de que se determinen todas las responsabilidades. Por supuesto, queremos que hechos de esta naturaleza no se repitan, ni de esta naturaleza ni otros de orden público que afecten la convivencia, y en ese sentido vamos a seguir trabajando en un plan preventivo con el propósito de minimizar alteraciones, afectaciones al orden público. Hemos establecido una mesa de trabajo permanente, de coordinación, para enfrentar los temas relativos a las familias y el acompañamiento a las comunidades educativas y, por supuesto, en materia de orden público. Ahí estaba entonces esa querella que se vuelve a confirmar esta mañana. Además, por supuesto, el Ministerio Público ya está levantando las diligencias para establecer qué ocurre en este caso con los antecedentes que va a disponer o que va a entregar la Bocar de Carabineros, pero también los bomberos, que fueron los primeros en ingresar. Ayer llegaron 22 ambulancias también a atender a los jóvenes heridos. Fueron llevados y trasladados a cerca de 10 recintos, porque era una situación compleja, con capacidades limitadas también. Muchos apoderados llegaron al Hospital San Juan de Dios por la cercanía, pero no todos fueron llevados hasta ese punto. Eso generó un caos también, una preocupación. Muchos apoderados o cuidadores se dieron cuenta por las noticias de lo que ocurría sin saber el estado de a quien tenían a cargo de sus hijos, entonces generó mucho caos. Otros fueron atendidos de mucha gravedad también en la mutual de seguridad. Y cuando hablamos de estado crítico o debatiéndose entre la vida y la muerte, porque así de claro es, así de grave fue la situación, son jóvenes que lamentablemente también, además de las quemaduras externas, tienen quemaduras en las vías respiratorias, y eso es muy complejo. Por eso también se está midiendo y se ha dispuesto, lo decía ayer la ministra, hoy día han estado desde el MinSal entregando los reportes, las actualizaciones, y así lo van a mantener, de también entregar la tranquilidad a las familias de que si es necesaria un traslado para algo más específico, se va a hacer. Por ahora se atiende la urgencia, que es mantener a los que están de mayor gravedad con vida, pero también va a haber que tratar esas quemaduras con tratamientos que son bien largos y también muy dolorosos. El ministro decía, acá hay jóvenes que ojalá recuperen la normalidad, pero va a ser difícil para algunos de ellos, así que esa era la gravedad también del hecho. Durante esta jornada se han difundido también algunos comunicados por parte de apoderados. Había uno en particular que era preocupante, que decía estaba firmado por apoderados del Internado Nacional Barros Arana. Preguntamos a las autoridades que estaban en el punto de prensa si lo consideraban legítimo, si era representativo de los apoderados, y decían que ahora cualquiera podía difundir algo a través de redes sociales, que no era necesariamente el sentir. Y lo digo porque es preocupante, porque este comunicado tenía 3 puntos. El primero era sentir lo que había ocurrido, la preocupación por la salud. El segundo era también el apoyo a las familias. Y el tercero era condenar, pero no condenar el hecho, sino condenar la criminalización. Justificaba un poco lo que había ocurrido, decía que había jóvenes que estaban dispuestos a dar la vida. Por lo tanto, era bien preocupante en sí. Y lo que decían las autoridades al menos es que no era representativo de la comunidad completa, pero sí quizás puede ser representativo de, aunque sea un grupo pequeño, algo que sin duda es justificar, ¿no?, un hecho de extrema gravedad. Vamos a revisar lo que decían a nivel municipal la Dirección de Educación, que también se mantuvo en reuniones durante esta jornada, y también lo que decía la rectora del colegio, que descarta lo que había dicho Bomberos, lo del centro de acopio de combustible, y dice que no es así, y que además habían ciertas medidas también para estar revisando el instituto. Se lo preguntamos porque decíamos por qué hay una cantidad tan grande de combustible al interior de un establecimiento, si no es posible revisar, si nadie mira a los alumnos cuando entran, y esto fue lo que nos decía. No podemos decir que el día lunes próximo volvemos a clases de matemática o lenguaje como si no hubiera pasado nada, sino que se requiere un trabajo muy profundo con nuestra comunidad del internado. En el periodo 2018-2019 no hay más de, entre cancelaciones de matrícula y expulsiones como sanciones, las sanciones más gravosas por faltas cometidas, no hay más de 10 casos. En el periodo que va de mayo de 2022 a septiembre de 2024,
tenemos más de 50. El propósito del sistema escolar no es estar generando expulsiones ni cancelando matrícula, pero eso significa que hemos abordado las faltas. Desmiento categóricamente que existan espacios donde de manera permanente en el tiempo se guarden o se acopien estos elementos. Efectivamente, Bomberos lo que dice es que en el baño había mucho combustible, que efectivamente fue ingresado al establecimiento por los estudiantes, y ustedes saben, la normativa lo dice, nosotros no podemos revisar las pertenencias a los estudiantes sin una justificación clara. Por lo tanto, yo no puedo estar en la puerta y decirle a un estudiante aleatoriamente abran todas las mochilas, porque lo creo. Efectivamente, si hay olor, si hay otras situaciones, lo puedo hacer porque puedo esgrimir fragancia, pero eso no es lo que ocurrió ayer. Ahí estaba, entonces, decían que se estaba haciendo el trabajo, había intervención, sobre todo los emblemáticos. Esa era un poco la percepción que había de que estos incidentes violentos habían ido bajando, y eso sí está en los datos. Nos decían en 2022 eran 50 los hechos violentos a nivel de colegios en un año escolar. El año pasado fueron cerca de 13 y ahora eran 3. Este es el cuarto, pero con un número importantísimo de heridos y una situación de una gravedad muy grande. Por lo tanto es una situación que se debe atender de la manera más integral posible, y eso es lo que se anunció durante esta mañana. Así que por ahora, en lo pronto, la mayor preocupación es saber también qué pasa o cómo evolucionan los jóvenes que están todavía hospitalizados, 5 de ellos de extrema gravedad aún, y luego eso entonces atender lo siguiente, la salud física, mental, luego el tema de escolaridad, educativo, y también, por último, la seguridad. No sé si en ese orden de prioridades, pero son las 3 prioridades que se establecieron, ¿no?, por parte de las autoridades. Sí, muchísimas gracias por toda esa información, María Paz Ortiz, con todos los detalles de lo que ocurrió durante la jornada de ayer y cuáles han sido las reacciones. Lo transversal en la voz pública de todos los sectores ha sido la condena a hechos violentos. Ya no hay espacio para este tipo de manifestaciones, lo han dicho desde todos los